Analizaremos la síntesis de proteína en una célula eucariota, la cual se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa es la transcripción, que ocurre dentro del núcleo de la célula. Aquí la secuencia se transcribe en una molécula de RNA llamada RNA mensajero. Y la segunda etapa, que es la traducción, donde el RNA mensajero pasa del núcleo hacia el citoplasma. Aquí el mensaje es traducido por los ribosomas que arman una proteína. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes y complejas, compuestas por cadenas de miles de unidades más pequeñas, llamadas aminoácidos. Estas son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. El personaje principal en la síntesis de proteínas es el RNA. Esta es la única macromolécula conocida que tiene a la vez funciones en el almacenamiento y transmisión de la información y la catálisis. Existen tres tipos de RNA: el RNA ribosomal, el RNA mensajero y el RNA de transferencia. A continuación explicaremos el proceso de traducción, el cual es la síntesis de una molécula de proteína de acuerdo con el código contenido en la molécula de ARN mensajero. Los participantes son la subunidad menor y mayor del ribosoma, el ARN mensajero, aminoácidos libres esperando a cargarse a algún ARNT de transferencia, y aminoácidos ya unidos al ARNT que le corresponde según el anticodón que lleva este ARNT, formando lo que se conoce como un aminoacil ARNT. El proceso de traducción comprende tres etapas: la iniciación,' elongación y la terminación. Para empezar explicaremos la iniciación, que lo primero que ocurre es que el ARN mensajero, por su extremo 5', se va a unir a la subunidad menor del ribosoma, ya que éste tiene la capacidad de detectar el casquete CAP que tenía el ARN mensajero. Una vez que se produce este acoplamiento, va a venir el primer aminoacil ARN mensajero, que en todos los casos siempre va a llevar una metionina, debido a que el codón de iniciación siempre es AUG, el cual codifica para el aminoácido metionina. Este se va a acoplar al RNA mensajero, el anticodón con el codón, y este acoplamiento se va a dar gracias a la hidrólisis de un GTP, que da la energía necesaria para esta unión. A este complejo, el aminoacil ARNT de iniciación más el ARN mensajero más la subunidad menor se le conoce como complejo de iniciación. Y la iniciación va a terminar cuando se acopla la subunidad mayor del ribosoma. Una vez que se produjo este acoplamiento, inicia el proceso de elongación. Como podemos ver, el aminoácido ARNT ha quedado en la posición P. Posteriormente vendrá otro aminoácido con el aminoácido que corresponde y va a posicionarse en el sitio A, observando que su anticodón corresponda con el segundo codón del ARN mensajero. Este aminoácido va a venir con un factor de elongación que va a contener GTP, el cual va a permitir la hidrólisis del GTP para obtener la energía necesaria para esta unión. Posteriormente, se va a crear un enlace peptídico entre esos dos aminoácidos. Una vez que eso ocurre, el aminoácido se va a desprender de su ARNT y el ribosoma va a avanzar en posición 5'', haciendo que el ARNT quede en la posición E y el ARNT con la cadena dipeptídica quede en la posición P. El que quedó solito en el sitio E va a ser liberado y este proceso de elongación se va a ir repitiendo en medida que el ribosoma se vaya desplazando hacia el extremo 3 leyendo los codones respectivos. La terminación ocurre hasta que llegamos al codón de terminación, que en este caso son 3 posibles. Sin embargo, este ya no va a codificar para un ARNT, sino que va a emparejarse con un factor de terminación. El factor de terminación, al leer el codón, va a hacer que cambien las propiedades de la peptiltransferasa y de este modo se separe la cadena de aminoácidos. Una vez ocurrida esta separación, lo que va a pasar es que todo este complejo se va a desensamblar y el ribosoma estará listo para un nuevo ciclo de traducción.
Es importante señalar que este mecanismo no va a ocurrir linealmente, donde un solo ribosoma va a leer un ARN mensajero, sino lo que puede ocurrir es que en medida que el ribosoma se desplaza hacia el extremo 3, del ARN otros ribosomas pueden ir adosándose en los extremos 5', y también generar la lectura para producir el mismo, obviamente, polipéptido. A esta estructura se le conoce como polirribosoma. El último paso de la síntesis de proteínas y por lo tanto de la expresión génica son las modificaciones posttraduccionales, las cuales son un cambio químico ocurrido después de su síntesis por los ribosomas. Muchas proteínas no podrían ejercer sus funciones si no sufrieran estos cambios. Las modificaciones químicas más comunes son fosforilación, glucosilación, metilación, acetilación e hidroxilación. En la fosforilación se adiciona un grupo fosfato del ATP al grupo hidroxi del aminoácido. Esto permite activar o desactivar la proteína. En la metilación se incorporan grupos metilo en el amino de una cadena de lisina o en el carboxilo de un ácido glutámico. En la acetilación se introduce un grupo acetilo en el grupo amino de un aminoácido. En la glucosilación se adiciona una o más cadenas de carbohidratos a una proteína, los que dan lugar a las glucoproteínas. Y en la hidroxilación se añade un grupo hidroxilo. El principal receptor del grupo hidroxilo suele ser la prolina, formándose hidroxiprolina, uno de los principales componentes del colágeno.